Noticias, consejos, anécdotas, noticias, todo en un programa para los amantes del turismo y los viajes. Con ustedes, nuestras viajeras anfitrionas, Álvida Segura y Navy Frías. Párate ahí Tours Radio. Ay, Dios mío, Rafael. Buenas noches, gente de Párate Ahí Tours. Aquí quien les habla, Álvida Segura. Hoy no con Navy Frías, por lo menos no ahora, porque estoy con mi amigo Rafael Álvarez. La Hasta sacamos. Yo, adiós, Navy Frías. Bueno, eso lo dice Pablo. Navy no fue Víctor, fue Pablo que dijo eso, que te sacamos. Navy viene en camino, pero mientras tanto me acompaña mi amigo, mi hermano, Rafael Álvarez, con quien vamos a hablar hoy de esas tradiciones de Semana Santa. No sin antes darle las bienvenidas y decirles que gracias por la sintonía de siempre. Gracias por estar ahí en ese toque de queda de todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta única radio. Y también decirles, Rafael, que nos pueden ver y nos pueden escuchar, no solo por aquí, sino también por nuestro YouTube y por nuestras redes, @ParateAhíTours. Y leernos en nuestro blog www.parateahitours.com, porque somos todo eso y más. Buenas noches, Rafa. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Nos agarraron fuera de base. Sí, hablando hasta por los codos. Sí, porque demasiado tiempo sin vernos, pero qué bueno, gracias. Aquí estamos para que conversemos. Largo y tendido. Dijo un síndico en Constanza, molesto porque unos policías no lograban resolver una situación. Dijo, mire, hagamos lo que hay que hacer, pero esto hay que resolverlo. Entonces, hablemos lo que hay que hablar. Porque eso es lo que hay que resolver. Parafraseando al síndico de Constanza, hagamos lo que hay que hacer, hablemos lo que hay que hablar. Ciertamente. Rafael, si yo te preguntara a ti, porque hoy es jueves de TVT, Sí. y entonces lo que hacemos es un flashback. Volvemos atrás y recordamos muchas cosas. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo tú celebrabas tu Semana Santa de pequeño? ¿Dónde te llevaban o dónde tú ibas? ¿Qué tú me dirías? Mira, yo creo que primero, porque, por ejemplo, tú y Navy son conocedoras muy bien del tema de la Cuaresma y Semana Santa, pero posiblemente mucha gente no. No, espérate, porque nosotros no hemos entrado en el tema. Ah, yo te estoy ok. preguntando cómo tú lo celebrabas. Porque bueno. te hago un intro y es bueno también que la gente lo sepa. Hoy vamos a hablar, aparte de Rafael, cómo se celebraba la Semana Santa antes y cómo ahora, también vamos a hablar de qué hacer con nuestros hijos ahora en Semana Santa. Entonces tenemos que volver a esa niñez y es lo que yo te pido, como recordar. Navy y yo la semana pasada hablamos de cómo fue esa niñez de nosotras, dónde la celebrábamos. Entonces ahora yo quiero, tú, mi invitado, digas dónde tú celebrabas esa Semana Santa. Porque al final yo le tengo una propuesta para ti ahí tú, una sugerencia de Semana Santa. Con muchas actividades culturales que ocurren en este tiempo. Pues te lo voy a recordar. Y que son, diríamos, como ausentes ante los ojos de la gente. Okay. Y que es importante tomarlo en cuenta. Mira, yo tuve una niñez, como tú conoces, muy limitada, porque nosotros éramos 13 hermanos. Sí. Por consiguiente, nosotros... Limitada hablando económicamente. Económicamente y evidentemente, como había limitación económica, Sí, también claro. había limitaciones de otra naturaleza, por lo que yo no puedo decir, bueno, yo me iba, me llevaban a donde la abuela o qué sé yo, qué tal cosa, no. Mi Semana Santa hasta corrió en el mismo lugar y en el mismo sitio todo el tiempo. Cericos Cotuí. Exacto. Lo que sí, por ejemplo, como yo era monaguillo en la iglesia también, entonces mi Semana Santa casi siempre se circunscribía en el entorno a la iglesia. Estábamos vetados de ir a los ríos por la situación. Ahí hay un sentido, si se quiere, mitológico que se creó en torno a la Semana Santa, pero también estábamos vetados de ir a los ríos porque iba demasiado gente. Y al ir demasiado gente, porque mucha gente de la capital se desplazaba para allá, entonces, al desplazarse para el pueblo, también le desplazaban a uno de los lugares habituales. Sí. Pero te lo prohibían, o sea que tú no ibas. Exacto. Entonces, nos lo prohibían primero por el elemento mitológico de que no se puede ir al río, etcétera, etcétera.
pero también porque lo que nos decían era, bueno, si nosotros tenemos el río todo el tiempo aquí, Entonces, que lo disfruten estos que vienen de viajeros. cierto. Entonces, tú, como quien dice, celebrabas tu Semana Santa en la iglesia y en ese entorno, entonces, Exacto. religioso. Lo que sí me gustaba de la Semana Santa era que era el único periodo del año en el que nosotros comíamos pescado en mi casa. Ok. Y ensalada. Muy importante, Y entonces por muy eso me importante. gustaba. Yo siempre esperaba el Viernes Santo y decía, Sí. por fin vamos a comer pescado. Pescado, muy Sí. bien. Bueno, vamos a hacer algo. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa y ya regresamos precisamente con Rafael Álvarez, politólogo, pero también amigo de estas chicas del Párate Ahí. Un amigo muy querido y muy entrañable. Y sí, ya llegó Naivi y va a estar en el próximo bloque con nosotros y nosotras. Ya saben, volvemos. Hoy conversamos con nuestro invitado especial de la semana en Miradas Viajeras. Yo intimo formalmente a Pablo a que repita lo que él dijo de Naivi cuando estábamos con No, Rafael yo en esa aquí no he silla. dicho nada. El que quiera repetir va a tener que ver el programa. Ay, Va a tener que darle, usted, que usted está ahí viendo el programa, usted va a tener que darle un chin para atrás y verlo usted mismo si usted llegó tarde. ay, ay, Yo ay, te ay, dije, no he ay. dicho nada. se salió debajo de una patana, ¿viste, Muy Rafa? bien. ¿Viste? Pero aquí estamos, seguimos aquí en Párate Ahí, dándole la formal bienvenida a Naivi, quien viene de En un mi sabroso. defensa, debo decir que yo estaba trabajando también. Muy bien. ¿Saben? Sí, En otro trabajo. ciertamente. Y como ustedes vieron antes de irnos a la pausa, les decía que tenemos aquí a Rafael Álvarez de Aprendo con Rafael. Sí, así mismo. Síganlo en las redes, @Aprendo con Rafael. Él es politólogo, pero sobre todo él es un sociólogo. Él se la pasa analizando la vida, la sociedad dominicana, pero también la realidad internacional, y siempre está presto a dar y a verter sus conocimientos con nosotros y nosotras en diferentes espacios. Y cuando vinimos a tratar este tema, que es básicamente cómo se celebraba la Navidad antes. La Semana Santa. Lo admito, la que más me gusta es la Navidad. ¿Cómo se celebraba la Semana Santa antes y cómo se celebra ahora? Él dijo, sí, puedo estar ahí y hacer un Párate Ahí. Rafael, hagamos un pequeño repaso. ¿Cómo se celebraba antes, no verdad? ¿Y de dónde viene esta tradición de Semana Santa? Bueno, mira, ahí tú tuviste un pequeño lapsus ahí que... De Navidad y Semana Santa, exacto, ¿no verdad? que nos ubica. Entonces, Sí. el cristianismo celebra dos grandes fiestas. Esas dos grandes fiestas son la Pascua y la Navidad. Es lo que en el cristianismo se conoce como tiempos fuertes. Y... Pero espérate, que tú has dicho una palabra trascendente. La Pascua y la Navidad. Porque Sí. mucha gente habla de las Pascuas de Navidad también. Exacto. Entonces la gente se confunde cuando le dicen, ¿cómo que la Pascua? Ahora.
No, porque entonces son lo que le llaman tiempos fuertes del cristianismo. Y como son los tiempos fuertes, ambos tiempos tienen también un tiempo de preparación. Y el tiempo de preparación para la Navidad es el Adviento, el tiempo de preparación para la Pascua es la Cuaresma. Entonces, la Cuaresma es establecida en el siglo III. Y se comienza la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Se toma el elemento de la ceniza, en primer lugar, porque ya era un símbolo que estaba siendo utilizado por diferentes culturas, tanto por los egipcios, los griegos, los romanos, que solían utilizar la ceniza como manera de presentarse como un tipo de humillación ante Dios y como de expiar los pecados. Y se toma entonces el elemento de la ceniza, tomado del judaísmo también. Y el otro elemento que se hace es que se elige un miércoles, porque el domingo ya era El día del Señor. el día del Señor. Entonces, si Jesús resucita la madrugada del domingo, entonces no podía cogerse el domingo para iniciar la Semana Santa, la Cuaresma. Entonces se cogió un miércoles. Porque el cristianismo es una mezcla de judaísmo con cristianismo. Por eso es religión judeocristiana. Entonces, la Pascua era una fiesta fundamentalmente judía. Solo que hay una diferencia en la Pascua judía y en la Pascua cristiana. Y es que en la Pascua judía lo que ellos conmemoran es la salida de la esclavitud que estaban en Egipto por la mano de Moisés y de Aarón. Y en la Pascua cristiana lo que conmemoramos es la resurrección de Jesús, que es el elemento fundante del cristianismo. O sea, el elemento fundante del cristianismo no es la Navidad. No, ni la muerte. Exacto. Es la resurrección. Es la resurrección porque estamos hablando de alguien que fue capaz de vencer la muerte. Exacto. Entonces, ahí se empieza toda una liturgia que va a crear el cristianismo católico sobre todo. Porque hay que decir que hasta que se da la reforma protestante y la división con Martín Lutero, la iglesia era una sola. No había una división de la iglesia, salvo algunas otras escisiones dentro del mismo catolicismo, por ejemplo, con la iglesia ortodoxa, los armenios, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, como la iglesia solía poner como una de las sugerencias para poder la gente guardar el sentido de sacrificio era el no comer carne, la gente entonces empezó a hacer el martes antes del miércoles de ceniza lo que llamaban las fiestas de la carne o las carnestolendas, Sí. que era donde se reunía todo el mundo a comerse lo que tenían. Porque van a pasar 40 días. Exacto. Sin comer carne. Sí. Y Exacto. además la carne se podía descomponer porque no teníamos la refrigeración que tenemos ahora. Exacto. Entonces, pero que no solamente era la carne que se comía, ellos consumían todo lo que tuvieran que podría ser perecedero. Entonces, eso de buenas a primeras se fue convirtiendo como en una tradición. Y en cada martes antes del miércoles de ceniza, la fiesta de la carne, eso era una chercha grandísima. Todo el mundo se juntaba a comer carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego eso se fue incluyendo, se fue mezclando con fiestas paganas, como las bacanales, por ejemplo, o las Saturnalia, que se celebraban a Saturno o a Baco, el dios del vino. Y entonces eso terminó dando origen a algo que hoy se conoce como carnaval. Porque carnaval viene de carnevale, que es también fiesta de la carne. Ajá. Ahí quiero yo preguntarte, Rafael, ¿cómo es, aunque nuestro tema es Semana Santa, pero Sí. esto es lo previo, cómo esto termina con una serie de disfraces? Porque si bien es la fiesta de la carne, que la gente se come todo, se bebe todo el vino que encuentre y todo, y hay mucha fiesta, Sí. ¿de dónde vienen los disfraces entonces? Porque entonces esto se fue convirtiendo ya en una fiesta, en Orgón. Entonces, lo que empezaron a hacer posteriormente fue, ok, ¿cómo mañana empieza la Cuaresma y ese es todo un tiempo cristiano? Entonces, la fiesta de la carne va a ser el mundo al revés. Y en ese mundo al revés, la figura iba a ser Satanás. Oh. Por eso entonces Los esas... diablos.
Exacto. Y esas máscaras. Pero no es como la gente piensa, de que el carnaval es una fiesta a Satanás. No es así. Es una cuestión meramente cultural. Entonces, ¿qué pasa? La imagen que había asumido el cristianismo para representar a Satanás era Baphomet. Baphomet es el dios de la fertilidad de los paganos. Es bueno que sepa que la palabra pagano viene del latín paganus, que significa campesino. Entonces los paganos eran la gente que vivían a las afueras del imperio, que tenían su propio sistema de creencias, que por lo general era politeísta, y que el cristianismo, cuando ya se llega a un acuerdo entre que, aunque Constantino lo que hace es que procura sellar ese acuerdo, pero quien hace ese acuerdo realmente es Teodosio, que había dividido el imperio en dos, en ¿Con quién es que hacen el acuerdo? ¿Con Pablo? Es con Teodosio que hacen el acuerdo. Entonces Constantino es que le da forma a ese acuerdo posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, esa figura que nosotros vemos donde aparece San Miguel matando al diablo, esa figura es Baphomet, que es el dios de la fertilidad de los paganos. Entonces, a partir de ahí la gente empezó a disfrazarse de Baphomet, que Baphomet, reitero, no era necesariamente el diablo, era un dios de los paganos. Entonces, ahí es donde empiezan a darse lo de las máscaras, con los cachos, con ese tipo de cosas. Yo le decía... Entonces, disculpa, por eso es que vemos que el carnaval muchísimas veces precede lo que es la Semana Santa. Exacto. Por esa fiesta de la calle. Pero, y en nuestro país no solo precede, sino como que entra a veces. No, ahí es donde voy, que esa es la parte que le estaba ahorita fuera de la iglesia Álvida, que yo le tenía una sugerencia a ustedes. Porque, ¿qué sucede? El carnaval siempre coincide con la cuaresma. Y va a coincidir con la cuaresma por eso mismo, porque era un evento que empezó a celebrarse para dar inicio a la cuaresma también, como tal. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la iglesia nunca ha establecido una fecha fija de empezar la cuaresma, sino que se estableció que sería entre febrero y el segundo miércoles de marzo. Sí. En ese tiempo tenía que ser el miércoles de ceniza. Entonces, por eso coincide. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro país, aquí se dio un proceso que ustedes lo conocen muy bien, que se conoce como el cimarronaje. Sí. Que fue el proceso de oposición que empezaron a hacer los negros, encabezados sobre todo por Sebastián Lemba. ¿Qué pasa? La cuaresma y la Semana Santa específicamente coincide con la primavera. Cierto. Entonces, al coincidir con la primavera, había una serie de fiestas y de manifestaciones que solían hacer los esclavos para conmemorar la primavera. Porque la primavera tenía para ellos un sentido importante. Porque era cosecha. Era cosecha, era el inicio de la cosecha, pero también era el momento en el que la lluvia preñaba la tierra y se daba. Exacto. Entonces, para todo eso, ellos tenían una serie de fiestas que hacían. Y de ritos. Que, por ejemplo, una de las cosas que hacían en África era de que si una mujer estaba menstruando, ellos la ponían a caminar por los sembrados. Porque la menstruación era la antesala de la fertilidad. De la fecundación. Exacto. Claro. Entonces, ellos siempre tuvieron bien presente eso. Y aquí también lo hacían. Entonces, aquí empezó a desarrollarse lo que le llaman el carnaval del cimarronaje, que se hace en Semana Santa. Entonces, ese carnaval de cimarronaje... Pero es porque cae la primavera, entonces coincide. Exacto. Muy bien. Entonces, ese carnaval cimarrón también coincide con la Semana Santa. ¿Qué tradiciones entran dentro del carnaval cimarrón? Está la Dolorita de Villamella, los Guloya de San Pedro, está los Cachúa de Cabral. Están los Cocorícamos de San Juan. Y creo que lo que más se le asemejan a lo que se vivía por allá, por el siglo III, son los Cachúa, porque ahí sale el diablo, ahí lo queman y así sucesivamente. Pero que lo interesante es, y esa es la propuesta que yo le tengo a ustedes como párate ahí, que también ustedes puedan empezar a recorrer esos carnavales. ¿Por qué? Porque ahí interesante es ver qué es todo lo que ellos hacen dentro de esa manifestación para celebrar la primavera.
y para celebrar. De hecho, en los cocorícamos hacen una cosa hermosísima de una mujer pariendo y entonces esa mujer... La fertilidad. Exacto, y esa mujer pariendo, entonces lo de cuando ella pare lo que nace es un árbol y nace empiezan a salir frutos de ahí. Es una cosa hermosísima también. Lo que pasa es que la gente, también el gagá, es otro de los que se incluyen dentro de ese carnaval cimarrón. Lo que pasa es que la gente de una vez lo relaciona con cuestiones satánicas, etcétera, etcétera. Y entonces, pero yo creo que hay mucho de desconocimiento. Y Sí. hay mucho también también de negación de nuestra cultura afrodescendiente. exacto. Cuando nos hablan de gagá, nosotros solo lo relacionamos con los haitianos, pero el gagá es una tradición que vino con los negros africanos, que hubo tanto aquí como en Haití. Sí. Exacto. En Haití ha permanecido por más tiempo y de hecho donde más vemos gagá es en las poblaciones donde viven haitianos o descendientes Aquí en los de Bateyes. dominico-haitianos. Por Pero ejemplo, eso los también ha hecho Bateyes. que se haya hecho un gagá dominicano también. Ya. Sí. Pero, por ejemplo, el ritual del gagá también es un ritual que la gente tiene que conocerlo. Entonces, esa es como la sugerencia para ti ahí. Pues la aceptamos, la Porque sugerencia. ese es un tipo de... Vamos a tener que ir a un gagá porque yo no conozco realmente, o sea, Bueno, ese es un tipo de cosas que son invisibilizadas. Exactamente. Porque son invisibilizadas por el hecho de, como decíamos ya, la gente lo relaciona con lo negro o con lo pecaminoso, etcétera. Pero también ahí hay que ir a ver el sentido que se le da a la mujer en esas manifestaciones. Porque, reitero, siempre he asociado mujer con Con fertilidad. fertilidad. Como Entonces, debe de ser, porque es cierto. Exacto. Sí, es Entonces, cierto. esas son cosas que se dan en Semana Santa. Entonces, Rafael, ¿cómo se daba la Semana Santa antes y cómo se da ahora? Entonces, anteriormente la Semana Santa estaba alambrada de mucha mitología, si se quiere, cosas que la gente fue creando, le fue creando, que le daban quizá un sentido de más dramatismo, si se quiere, Sí, a la... mucho silencio. Exacto, entonces, por ejemplo, que había que los Viernes Santos levantarse en silencio, solamente se hablaba después que se Disculpa, fuera al Rafael, río. yo tengo una experiencia con eso que tú dices. Y es que no solo le daba el dramatismo que dice Naivi, sino como que todo se componía para el clima, el ambiente y todo eso. Entonces, se nota el clima es como gris, se Sí, vuelve... cuando yo salgo de aquí es que yo me doy cuenta el componente de emoción que hay en todo eso. Yo recuerdo haber celebrado una Semana Santa en Cuba. En Cuba, señores y señoras, todo sigue igual, todo. Allá no se celebra por una cuestión de que la religión no permea la sociedad, por Exacto. lo tanto, no se celebra y todo es normal, todo es normal. El cielo igual de despejado, mucha gente salida, el trabajo. Entonces tú dices, espérate, es que nosotros como le damos ese ambiente a la Semana Santa en República Dominicana. Exacto. Claro, tú vas a Estados Unidos y es un ambiente también normal. Pero recuerda que en nuestro caso la religión tuvo mucho que ver en la conformación de la sociedad nuestra. Entonces, por ejemplo, la idea de que no se podía hablar y era fundamentalmente el Viernes Santo. El Viernes Santo, ese es el día de la Semana Santa, el de mayor solemnidad, si se quiere. Sí, Ni totalmente. siquiera el jueves tiene tanta solemnidad, que Pero el es jueves es cuando se instituye. Pero es el día más lindo. Exacto, cuando se instituye la Eucaristía, se instituye el sacerdocio, etcétera. Ni siquiera el jueves tiene tanta solemnidad como la tiene el viernes, porque el viernes es cuando Jesús muere. Entonces, en ese día, lo que se asume o se asocia es que tiene que ser un día de dolor, que tiene que ser un día de profunda reflexión, y por eso entonces la gente de profundo silencio. Nadie hablaba, hasta ir al mediodía al río, bañarse, y después de ahí para allá, si tenías que darte tu pela, te la daban. Ay, pero es mientras verdad. tanto... Sí. O sea, porque te guardaban pela. Exacto. Tú tenías como un crédito de Exacto. pela. Lo otro era, por ejemplo, uno que se dedicaba a... Dios tiene que perdonarme por eso, porque yo era un muchachito. Uno que se dedicaba, por ejemplo, a quemar carbón. Ese te decía, no, en Semana Santa tú no puedes con tu árbol porque cuando tú le das, eso brota sangre al coso. ok. Entonces, ya uno tenía que eximirse
Entonces, Y después entendimos por qué que brota sangre. sí. Después lo entendimos. Entonces, la Semana Santa se convertía también, no solamente tenía ese sentido tan marcado espiritual, sino también que la Semana Santa influía casi en un detenimiento de todas las actividades comerciales. Ni siquiera la casa Sí. casi se barría. No. Todo Era eso. todo, es que separa todo, el Exacto. comercio. ¿Cómo les explico? Señoras y señores, algo que yo me he dado cuenta, hasta las iglesias protestantes Ujú. guardan la Semana Santa. Sí, Déjenme sí. decirle, y cuando le digo que la guardan es que realmente hay un recogimiento. En los púlpitos ellos hablan de la Semana Santa, la importancia que tiene, por qué Jesucristo murió, por qué Jesucristo, y le dan Sí. su tinte, pero la guardan. Pero la Sí. guardan. Otra cosa es lo de la habichuela con dulce, que la habichuela con dulce, es cierto que es un postre exclusivamente dominicano, Y rico. pero su origen no necesariamente es dominicano, o sea, porque está basado en algo francés. Y hay un cuaderno de bitácora que escribió un general que vino aquí, no recuerdo ahora el nombre de él. Y él lo recoge ahí. Sí, él vino aquí en 1798, porque en Haití se había dado una primera rebelión de negros en 1791. ¿Qué pasa? Haití era un país o una colonia que se formó mayoritariamente por negros, esclavos, a diferencia de lo que pasó con nosotros. Entonces, ¿quiénes eran los libres? Los franceses, los blancos. Los negros eran los esclavos. Hubo un mulato que se enamoró de la hija de un francés llamado François de Lalande. El tipo fue de afrentoso a decirle, Pero muy afrentoso. claro, mire, su hija me gusta. ¿Cómo es que dice la canción? Su hija me gusta, su única intención. ¿No escuchado la canción? Ay, no. Ay, no. Pero tienen como que esa canción que la escribió, la cantaba José Feliciano con un muchacho ahí, no recuerdo quién. Sí, es verdad, con un puertorriqueño, es Sí. verdad, que él va y le dice que su hija me gusta y él le responde como padre. Exacto. Es verdad, es cierto, es Sí. cierto. Entonces, yo siempre recreo la historia de François de Lalande con esa canción, Esa porque canción. cuando el tipo va, que su hija me gusta, no, pues tú sabes que no se puede, de que un esclavo enamorado de la hija mía, no, jamás. No. Entonces, cuando se dio la rebelión de los haitianos de 1791, ese tipo aprovechó para entonces matar a las dos hijas de François de Lalande. ¿El enamorado? Exacto. Ah, Entonces, pero ese le- Es que de ahí que el viene toda nuestra- feminicidio no es de ahora. para que lo sepa. No, Y nuestra François de Lalande violencia. entonces tuvo que salir corriendo para este lado con los hijos que le quedaban, los varones y la esposa. Entonces, cuando llega a este lado, un español dice, bueno, él se dedicaba al cultivo de legumbres en el lado francés de la isla. Cuando llega de este lado, hubo un español que dijo que yo te voy a conceder un poco de tierra para que tú sigas haciendo lo que tú hacías y que te recuperes y eso. Entonces, en esa visita que hicieron esos generales franceses en 1798, hay uno que está escribió en su cuaderno de bitácora, dice que a él le dieron un frijolillo pequeñito, pero que se consumía con azúcar, se comía con azúcar dulce. Y precisamente en el cuaderno de bitácora, él dice que en ese tiempo también coincidió con la Semana Santa, cuando ellos llegaron. La cuestión estuvo en que yo siempre he dicho que la madre de la creatividad es la pobreza. Entonces, Cierto. La cuando necesidad, así es. ya François de Lalande regresa de nuevo, otra vez al lado de Haití, porque ya después que la cosa se estabilizó, regresa de nuevo. Y entonces el dominicano le gustaba el famoso frijolillo azucarado. No teníamos eso aquí porque no teníamos la semilla para sembrarla. Y la gente empezó a hacerlo con habichuela. Y a partir de ahí entonces empezó Bueno, pues si es así, una data tradición. como de 2 siglos, 3 siglos casi. Claro, estamos hablando de 1798 que ya se hacía en ese tiempo. Entonces, esa es otra tradición que es, reitero, es exclusiva nuestra porque nace aquí, pero nace a raíz de aunque
Se dice que también en Canarias, las Islas Canarias, también se hace habichuela con dulce. Yo no lo dudo porque hay muchos de nuestros frutos, inclusive, que Sí, ellos también sí. tienen allá. Rafael, Canarias tuvo mucha influencia en en tu nosotros. experiencia, ¿cuáles son los lugares que tú sientes, crees, ves que la gente tiende más a viajar por esto de Semana Santa? Bueno, Se nos olvidó un poquito de que si nos bañamos en ríos y playas nos convertimos en pescado. en pescados también. Pero de todos modos, conforme ha pasado el tiempo, la gente ha ido como sacando de su cabeza un poco todo este tipo de tradiciones. Y ahora mismo los lugares donde la gente más se desplaza son a las playas y los ríos. Anteriormente, donde más se desplazaban era a las iglesias. Que a santuarios y todo eso. Sí, ¿no? Exacto. Y yo recuerdo, usted decía que yo, como era monaguillo, estando yo un niño, la iglesia se ponía en una manera que la gente afuera era haciendo fila para encontrar, Claro. para Y buscar llevando un asiento. silla. Exacto, y llevando... Bueno, todavía en mi parroquia, por mi barrio, eso todavía es así, eso no ha cambiado. Ah, no, pues mi De pueblo hecho, ya la no es gente así. puede ser que no vaya todo el tiempo a la iglesia, pero en esa fecha se llena. Sí, ajá. Y eso no ha variado con el tiempo, no ha variado. Yo conozco No. varias iglesias así aquí en la capital, que se llenan y la gente termina llevando sillas o tienen que poner sillas extra. Pues afuera. ya en Cebicos no es así. Claro, va mucho más gente de lo habitual, pero no como iban en la época de mi infancia. Que la iglesia nosotros, yo recuerdo que había que cerrar la iglesia y para poder abrirla casi a la hora de empezar, porque el tumulto era tan grande que era una cosa increíble. Yo recuerdo que cuando nosotros abríamos esa puerta, la gente entraba como quien iba a Black Friday. Sí, de hecho hay un Black Friday, que es el viernes. Sí, negro, Exacto. el viernes negro, Eh, claro. Sí. Entonces, era increíble, pero ¿qué pasa? Hay un punto, y es que el cristianismo católico ha disminuido en la sociedad dominicana. Claro, Así el es. número de Ha gente, disminuido a un sí. 54%. Eso es... Y me lo encuentro mucho. Sí. Me lo encuentro mucho porque yo yo relajo rápidamente en amigas y amigos. Primero, que no creían o no profesaban ninguna denominación religiosa, ¿no verdad? O amigas y amigos que eran de la religión católica, de la denominación católica, que hoy ya no están. Y los otros, los que se han cautivado por el evangelio, no es por el catolicismo, sino más bien por el mundo protestante. Entonces, por ejemplo, ya el catolicismo se redujo a un 54%, pero el protestantismo subió a un 47%. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos hablando de que por eso hoy en día ya no es lo mismo ver lo que veíamos anteriormente en la Semana Santa, porque dentro del cristianismo, la iglesia que realmente tiene toda una liturgia diseñada para ese tiempo es el catolicismo. Porque dentro del protestantismo, ellos sí, celebran la Semana Santa, también la Cuaresma, pero no tienen como una liturgia diseñada. Todo el ritual que tiene la Iglesia Católica. Exacto, para todo eso. Entonces, por eso también nosotros hemos visto cómo han disminuido eso. Por la disminución del protestantismo, del catolicismo, el aumento del protestantismo, pero también el aumento de la gente que cada día va creyendo menos. Ciertamente. Así es, señores. Con Rafael Hay se que aprende volverlo a invitar, mucho. hay Y que como volver- se aprende mucho, siempre habrá temas y siempre quedarán parte de los temas por conversar. Agradecerte, Rafael, que hayas hecho esta parada aquí en Única Radio con nosotras. Y bueno, vamos con nuestra próxima invitada después de una pausa. Pero les quedamos debiendo otra conversación con Rafael, porque es que son muchas tradiciones y Sí. una se va desprendiendo de la otra y bueno, si seguimos no acabamos. Pero vamos a la pausa y cuando regresemos entonces venimos para saber qué hacer con los niños en Semana Santa. Ahí sí. Gracias a ustedes. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos.
tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Para que no te cuenten. Bueno, señores, y como les decíamos, estamos con Erika Ortiz. Erika Ortiz es educadora, es madre, es arquitecta, tiene una maestría en nuevas tecnologías aplicada a la educación y ya por más de 10 años ha trabajado con niños y niñas en diferentes colegios de esta ciudad, y ella es la persona detrás de qué hacer con mis hijos. @ qué hacer con mis hijos en Instagram es Erika Arias, y ella nos Ortiz. Erika Ortiz. Es que conozco muchas Ericas, señores. Erika Ortiz, y ella nos va a comentar un poquito qué hacer con mis hijos en Semana Santa, o con mis sobrinos, o con todos los niños que Con tengo los alrededor. enanos. Hola, Erika, bienvenida Hola. nuevamente a este espacio que ya te añorábamos. Hola, gracias por la invitación y la oportunidad de poder darle ideas a los padres que a veces se agotan o en la rapidez del día a día no saben que hay lugares nuevos, sobre todo en la capital. Bueno, Entonces, déjame decirte que yo le comentaba al invitado que acaba de acompañarnos, a nuestro amigo Rafael Álvarez, que realmente es un dolor de cabeza muchísimas veces. Y también los hijos llegan a estar inclusive relegados cuando pensamos en actividades lúdicas, sobre todo en esta época de Semana Santa. Antes de entrar de lleno en el tema, sería bueno, Erika, que tú nos digas, ¿cómo nace esto? Que tú no lo recuerdes, porque yo recuerdo, valga la repetición, que una vez nos dijiste cómo, cuando estuviste aquí en épocas anteriores. bueno, si la la idea nació con el nacimiento de mi hijo y la necesidad de nosotros como padres de que no sabíamos qué hacer con el niño. Mi esposo se pasaba trabajando, yo ahí lactando y en la casa trancada, y llegaba el viernes, el sábado, y él me decía, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sabía, yo no tenía sitio, o era la misma plaza, a sentarnos en un food court a comer. Entonces él me decía, no, es que no puede ser. Entonces tiene la semana entera, busca actividades diferentes, que uno pueda también como refrescar la vista, estimular al niño, no sé qué. Entonces, pues así nació, yo me dediqué a buscar y la compartía con mis amigas, diferentes actividades, y me di cuenta que era un mito, que en este país uno como que siempre decía, no hay nada que hacer con los niños, y o sea, de verdad, era mentira. Lo que pasa es que no había quizá un sitio donde pues uno la viera todas. Y entonces así nació, ha ido creciendo. Antes era como solamente compartir las actividades, ya se ha vuelto más una comunidad. Sí, donde ya yo veo yo que dan comparto recetas también. de todo, de todo. Yo he tratado de abrir un poco más como a mi vida privada, un poquito, tú sabes, porque uno cree que uno conoce todo de la gente por ver 5 minutos las redes. Cierto. Pero no es así. Yo trato de compartir lo que sea útil, lo que valga la pena, lo que te anime, lo que te relaje, lo que nos identifique como madres también. O sea, hay de todo ya. Ok, entonces vamos al tema que nos atañe para hoy. ¿Qué le dirías a esas madres que no van a irse a Miami, no van a irse a Colombia, no van fuera del país, quizás no van fuera de la ciudad siquiera, tienen 1, 2, 3 niños? ¿Qué hacer con mis hijos en Santo Domingo? ¿Qué puedo hacer en esta Semana Santa?
Claro, una de las cosas importantes como familia, como padres, es como identificar el propósito. No porque todo el mundo salga o no porque todo el mundo se quiera divertir, yo debo hacer lo mismo. Quizás mi familia necesite descansar en casa y eso no está mal. O sea, lo importante es que le podamos comunicar también a nuestros hijos, esta es la cultura de nuestra familia, esto es lo que hemos decidido y disfrutar las decisiones que tomemos. Porque hay veces que viajamos o hay familias que van muchos fines de semana a muchos sitios y a veces la Semana Santa no es, o los fines de semana como feriados, a veces no es la mejor decisión salir porque uno se encuentra con mucho tumulto y todavía no estamos para tumulto. Entonces Muy es importante que lo importante. digas. Sí, 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 porque a veces, sobre todo los jóvenes o los adolescentes, quieren como seguir las masas. Entonces la carretera se pone difícil, peligrosa, la gente tiende a beber descontroladamente porque está de vacaciones. Entonces a veces familiarmente, a veces no es una buena decisión salir o depende de donde tú vayas. Entonces como que tengamos paz con eso, que si decidimos quedarnos en la ciudad o hasta quedarnos en casa, la podamos pasar bien. Por ejemplo, quedándonos en casa, podemos preparar recetas juntos y que no sean tradicionales, pueden ser cosas mega divertidas, con mucha azúcar o mucha grasa, lo que sea. Podemos hacer barbecue, podemos hacer picnic, podemos hacer desayunos divertidos o criollos. O sea, No, por y ejemplo, una cosa, por ejemplo, Erika, es que como las calles están un poco vacías o hasta, por ejemplo, en esos residenciales que los niños juegan básicamente en el parqueo y los parqueos están un poco descongestionados, pues hasta jugar juegos tradicionales de la vitilla, la plaquita, O volar chichigua. el hula hula, no sé, como cosas que pueden hacer en familia, juegos de mesa también. claro, claro. Y a veces uno cree que nuestros hijos o se van a sentir al menos, o, ay, porque fulano está en Disney, o porque aquel está en un resort y el mío está en el parqueo jugando vitilla. O sea, el niño no tiene que ver con eso, no tiene prejuicio, no tiene complejo, es uno que le transmite eso. O sea, el niño lo que quiere es conectar con sus padres, pasarla bien, o con sus hermanitos, con sus amiguitos, con los familiares, con quien sea, mientras esté entretenido y que alguien le dedique tiempo, le haga caso y le demuestre amor, ese niño va a estar feliz. Entonces, el esposo mío anda con un CD de vitilla en el baúl y donde sea que hay una oportunidad y un parque, él baja su palo, su vitilla y arranca a jugar con el niño. Y ya, o sea, no hay que como complicarse ni gastar tanto, pero obviamente a veces son muchos días y uno mismo se agota con los niños en la casa, tratando como de entretenerlo o que ellos se entretengan con uno. A veces es mejor salir y hay opciones también bastante adecuadas. Lo que yo todavía no estoy segura cómo van a ser los horarios, porque a veces las cosas del gobierno tienden a cerrar en Semana Santa, pero está el zoológico que siempre es una buena opción. El acuario lo acaban de abrir con algunas remodelaciones. Ay, gracias a Dios que lo remodelaron. Yo vi el anuncio y me alegré muchísimo porque la última vez que fui daba pena. Sí, 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 todavía hay mucho que hacer en el acuario, pero algunas cositas han ido arreglando. El botánico siempre es una excelente opción, montarse en el tren, el mariposario, el jardín japonés, darle de comer a las tortugas, o sea, es como que en cada sitio que vayamos le saquemos el jugo a la experiencia. Disculpa, Erika, también en el jardín botánico tú puedes llevar el velocípedo, la bicicleta, los patines y ponerlos a ellos también a que se la maten ahí, como dice uno, yendo y viniendo, o jugando el topado, el escondido, qué sé yo, no sé. Claro, de todo, de todo. Es como, o sea, coger el día o una jornada para eso mismo, para desbaratar al niño. Y entonces que llegue a la casa, ya en la tarde un poco más tranquilo, ven una peliculita, un bañito y listo. Otra súper opción es la remodelación nueva que le hicieron al Parque Mirador en el kilómetro 0. Tiene un área chulísima de juegos, columpios para diferentes edades.
Eso es una excelente Y eso opción. si no lo está cierran, ¿no, nuevo. verdad? Y eso si no lo cierran. No, me imagino que no hay forma eso de, queda forma de abierto. cerrarlo. Ujú. Y tiene seguridad todo el tiempo, tú puedes comprar agua, merienda, o sea que es una excelente opción. Otras cosas es la zona colonial, a mí me encanta. Es un espacio grande, al aire libre, pueden visitar museos, pueden estar en el parque, darle de comer a las palomas, ir a la tarazana, como tú dices, con la bicicleta, velocípedo, lo que sea. La chichigua, o sea, aprovechen En la y Plaza saquemos España. la chichigua. O en el malecón. Mira, con relación a la chichigua, en el Parque Juan Barón también lo acaban de remodelar, que estaba bastante bien, pero ahí hay unos juegos mecánicos a muy buen precio también, y hay un señor que vende chichigua y te instruye cómo volarla. Pero qué bien. Él tiene un plus. No, es claro, él viene Claro. con tutorial incluido. Claro, porque por ejemplo yo nunca supe, mi esposo sí sabe, pero quizá hay padres que o perdieron la destreza o no se acuerdan, entonces ahí hay una ayuda que pueden recibir. Eso ahí por el malecón. El malecón es otra excelente opción también, ese paseíto a pie, pueden dejar el carro y hacen una caminata. La ciudad ganadera también me encanta. ¿Qué Ahora encontramos? Sí, ¿Qué encontramos los en la pony ciudad? de la ciudad ganadera. Sí, a pero los niños solo les los pony. encantan. Más allá de los No, pony, no. ¿qué más? No, bueno, los ponis siempre han estado y tú puedes pagar la vuelta para que lo monten, puedes aprovechar y en el mercado dar una vuelta, comprar y que tu niño conozca o tus hijos conozcan nuevos víveres, fruta, lo que sea. También comprarle los caballos que le encanta, zanahoria. Y entonces cuando vayan a montar caballo le pueden dar de comer al caballo. También le gusta la melaza. O sea que si pueden llevar melaza y dársela al caballo, es una experiencia chulísima porque la lengua y la melaza se pega y hace un tollo muy chulo. Y dentro de la ciudad ganadera acaban de poner una granjita nueva. Se llama My Happy Farm. Un poquito más caro, creo que la entrada son como 900 pesos, el niño más el adulto pagará 200, 300 pesos, pero ahí el niño puede ver patos, conejos, monos, vacas, puede montar caballo también, tortugas, tiene un área de columpio, tiene una cafetería que se puede almorzar, merendar. Es una excelente opción porque a veces nuestros hijos, y si no tenemos familiares en el campo o lo que sea, no conocen ese tipo de animales. Animales Entonces, de granja. es así una excelente opción. Ajá. Y también acaban de poner en la ciudad ganadera un huerto escuela. Es Un una huerto, o sea, pareja de esposos, te enseñan. te enseñan a hacer tu propio huerto en casa, te venden las semillas, te venden la tierra, te venden los envases. Y bueno, yo fui ayer. Erika, pero yo estoy encantada porque yo no sabía. Yo no sabía que todo eso estaba ahí. Yo no sabía del Happy Farm, yo no sabía de del huerto escuela. Yo lo que sabía de que hay unos food trucks y unos restaurant bar y eso, pero mira, para los niños... a mí me encanta porque Erika decía en la introducción que realmente hay sitios nuevos, que seguro la otra vez que ella estuvo aquí lo dijo, pero se han agregado otros, entre esos, estos que tú mencionas. Wow, qué pues chulo. Mira, eso del huerto a mí me fascinó porque no solamente para los niños, o sea, yo fui sola a conocerlo y a transmitir la información. Me llevé para mi casa romero, verdurita, tomillo, hierbabuena, tierra buena, abonada. Me enseñaron, allá ellos tienen unos tomatitos cherries riquísimos, lechuga, que ya eso es como para otra etapa, que yo quiero también sembrar. Y tú lo dices, Erika, y yo de verdad, me agrada que tú lo digas porque a mí me pasa, yo no soy de cocina, ¿no? Pero aún así, se me dificulta identificar, por ejemplo, se me dificultaba cuando pequeña, una albahaca dime una hoja parecida.
A la albahaca, quizás el cilantro. Exactamente. O A mí pero no era porque yo no cocinaba, no, es porque no estuve en contacto con no, esos es que uno alimentos. pequeñito, uno no distingue de que el puerro, del perejil, de Pero la albahaca. si tú lo llevas del a la tomillo, casa porque lo trajiste del huerto al niño, el niño se va, niños y niñas, muy importante, se van criando conociendo esto. No solo el animal, la diferencia entre el mono y el asno, sino también el tomillo precisamente de la albahaca, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Claro, ¿no? Y le podemos asignar a nuestros hijos responsabilidades. O sea, el hijo mío tiene una matita, Wow, qué pero bien. esa matita no da nada. Entonces es difícil que él la cuide porque él dirá, ¿para qué? Sí. Entonces, cuando tenemos este tipo de plantas, ya sea frutales o esa hortaliza, no sé, aromáticas también, Ay, sí. tiene un propósito porque la estamos usando para cocinar. Yo le preparo una pasta con ese orégano y es otra cosa. Cierto. No, y cuando ves ese tomatito o esos ajíes que Te salen. emociona porque tú dices, wow, lo hice Hay un yo. fruto. Sí, claro. Miren, nos Claro. vamos a ir a una pausa y vamos a regresar de una vez con Erika. Pero voy a dejar ahí en el tintero esta pregunta, Erika. Para aquellos que se van fuera porque tienen esa oportunidad de esa semana de vacaciones, se van con los enanos, ¿solo Disney es una buena opción cuando nos vamos fuera de aquí? Ya tú sabes. Regresamos enseguida. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Señores, continuamos conversando con Erika Ortiz, quien es educadora, arquitecta, pero sobre todo una madre preocupada por qué hacer con su hijo, que ha creado esta cuenta ya con un tiempo, ¿verdad?, en Instagram, que se llama ¿Qué hacer con mis hijos? Sí, estamos con ella conversando sobre qué hacer con los niños y las niñas en Semana Santa. Álvida dejó una pregunta en el aire. Cuando nos vamos fuera del país, ¿el único destino es Disney o qué otra cosa podemos hacer con los niños cuando viajamos? Bueno, Disney es como el viaje premium. Ajá. Y es un viaje que no podemos hacer todos los años, aunque hay gente que sí, que Claro, lo hace. y no todos los presupuestos tampoco. Pero es un viaje bastante caro y por el tipo de experiencia, o sea, por lo menos a mí y como familia hemos ido, vamos a volver este año y volveríamos con Noé ya adulto o mucho más grande, como que es tan especial que yo no lo gastaría para cada ocasión, o por lo menos una vez en la vida o para unos 15 años, tiene que ser una ocasión muy especial. Entonces, cuando viajamos en familia, no debe ser, la motivación no debe ser como que solo para el niño o solo para divertirnos. O sea, no, viajar en familia es disfrutar en familia un tiempo juntos, donde sea que estemos. O sea, la motivación no debe ser dónde, sino con quién yo estoy. Entonces podemos visitar familiares, podemos ir a diferentes parques, podemos ir a museos. En los diferentes países hay museos infantiles buenísimos que valen la pena. Nosotros fuimos a un viaje a Colombia hace unos años
Fue un viaje un poquito intenso porque el principal propósito fue ir a la selva, al Amazonas, y nos fuimos con el niño. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, no, yo estoy envidiosa del niño. Perdón. Yo me porque quedé, yo yo me dije, quedé con la boca abierta. yo también, yo dije, ¿y por qué yo no fui al Amazonas con Erika? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mi papá no se le ocurrió, hija mía, vamos al Amazonas. No, me llevaban a Tamayo. El caso es que, o sea, eso no es un viaje infantil, pero qué experiencia más Sí. linda estar desconectado en medio de la selva, vivir con otra cultura. Los con animales, los personas, ríos, la montaña. todo el clima, gente diferente, comiéndonos lo que apareciera, lo que había ahí. Pero entonces duramos unos días en la ciudad y conocimos Bogotá, Medellín, y tampoco el propósito fue como que, ok, vamos a ver dónde hay cosas de niños. No, o sea, es integrar a los hijos en tu viaje familiar, y obviamente tú vas a encontrar cosas para niños, o hay un día que tú se lo dedicas a algo para niños, pero que pueda disfrutar todo lo que hay en esa ciudad con la familia, y comer diferentes cosas, probar, ver cómo viven las otras personas. Entonces eso es importante también. Donde sea que vayamos, que podamos disfrutar en familia, ese debe ser el propósito. Erika, rápidamente, porque casi estamos llegando al final, lástima que casi estamos llegando al final, porque de verdad hay mucho, yo te oigo y de verdad quiero saber más y tener más de dónde documentarme para llevar a los sobrinos, en el caso mío específicamente. Pero 3 lugares que tú sientes que los niños, no solo tu niño, sino los niños en general dicen, yo quiero ir ahí. 3 lugares, rápidamente, que tú identifiques en Santo Domingo, por ejemplo. 3 lugares en Santo Domingo. Te voy a decir mis favoritos, que creo que lo mencioné ya. La ciudad ganadera, por la riqueza que hay. Erika, me hiciste trampa. Tú eres madre, no, es a ellos, lo que le gustan a ellos. Que te lo dice, que les gusta sí. a ellos. Pero yo creo que a ellos les gusta mucho eso de los animales. Sí, al Casi hijo mío le todos los encanta. niños que yo conozco. Pero te voy a decir, los favoritos de mi hijo a él le gusta mucho unos botecitos que hay en el mirador, un pedalón que hay. No sé si han ido. Que están en el mirador norte y en el mirador sur. Ajá, Sí, hemos si ido no al del saben, mirador sur. Sí, que A él sí. le gusta mucho también Summit de Sanville, que se brinca ahí como una sí. chica loca. Sí. Y también le gusta mucho Screamland. En Ágora. Que está en Ágora. Ahora sí, 3 cosas que tú sientes, 3 lugares que tú sientes que les gusta a los padres llevar a los niños, a los padres en este caso. A los padres, yo creo que a los padres les gustan mucho las plazas comerciales, lo que hay en la plaza. Que se Porque cansen allá para que hay- lleguen explotados. No, y además ahí hay como un 3x1, porque están las áreas de comida, las áreas de juego y la oportunidad de compra. Sí. Exacto. Buen punto, Naivi. Punto para Naivi. Y aire acondicionado, porque no es fácil estar para muchas madres y padres en un parque cogiendo calor. Señores, alguna gente se lo piensa. Ya una última pregunta, Erika. Las y los adolescentes, que ahí es un poquito difícil. Sí. A veces ni siquiera quieren salir con los papás. ¿Qué hacer con los adolescentes? Bueno, cosas que yo he visto que a los adolescentes les gusta es El como cine. cosas un poquito más extremas. Y no por eso necesariamente tiene que ser cara. Si tuviera un adolescente, saliera a conocer provincias, que lo hacemos con Noé también, que tiene menos edad. Pero en las provincias tú puedes, ya sea playa, río, salto. A un adolescente le encanta encaramarse en una piedra y tirarse a un agua. Eso le va a encantar. También hay un sitio que cerca de Boca Chica que se hace esquí de agua, como water ski. Eso es para adolescentes y no es muy caro. Eso es una buena opción. Y yo trataría eso fuera de la ciudad realmente, porque aquí en la ciudad hay muy pocas cosas para adolescentes, lamentablemente. Pero si te vas a Las Terrenas, Punta Cana, pueden conocer cuevas, pueden alquilar four wheels, Jarabacoa, Constanza,
y entonces ahí eso le da un toquecito como de adrenalina, que al adolescente pues le gusta y ve que sus papás son cool, que lo van a dejar, que lo hacen juntos. Entonces eso puede ser una buena opción. Bueno, Erika, nosotras te agradecemos que nuevamente hayas dicho que sí a esta invitación a hacer un Párate Ahí aquí en Única Radio. Yo me quedo con dos cosas, Naivi, y gente en general. Y es que ella dijo, en principio tenemos que tener un objetivo a la hora de hacer algo con nuestros hijos, no es hacerlo por hacerlo. No es salir por salir, porque todo el mundo sale. Exactamente. Y lo segundo, Erika, para que tú veas que sí, que he estado así, pendiente de todo lo que tienes por enseñar, tú dijiste que no es ir a los lugares por ir, sino que es solo el estar en compañía y el estar con ellos ya es importante y es primordial. De verdad, muchísimas gracias. No es dónde vamos, sino con quiénes vamos. Y cómo lo disfrutamos juntos. Gracias, Erika. Gracias. Por siempre estar dispuesta, por todo lo que presentas en tu cuenta, que le sirve muchísimo a las familias. Señores, sigan @qué hacer con mis hijos para que tengan más información y decirles que hasta el próximo jueves nos vemos por esta Única Radio a las 7 de la noche. Así que estamos bye, bye. de cumpleaños, así que no se lo pierdan. Ay, sí. Bye. 4 años ya.